Buenos días, buenas tardes para todos ustedes. Gracias a los organizadores del panel de la primera jornada epistémica en educación universitaria de nuestra querida UJAT por esta valiosa invitación, muy especialmente a nuestro apreciado doctorando Luis Guillermo por esta valiosa invitación y sobre todo por permitirme aportar en este maravilloso evento. Es un placer estar aquí con todos ustedes para reflexionar un tópico fundamental para el futuro de la educación, como es los fundamentos epistemológicos para una formación integral frente a los desafíos de la inteligencia artificial. Un tema que es cada vez más relevante en el mundo que se globaliza, digitaliza ante la velocidad sin precedentes. Como ya lo mencionaron anteriormente, mi nombre es Ruth Mujica, soy venezolana, pero estoy residenciada en los Estados Unidos. Soy ingeniero de sistema industrial con doctorado en tecnología educativa y postdoctorado en ciencia. Soy la fundadora y CEO de Docentes 2.0 y Agla Digital Solution. Como además embajadora nacional de Venezuela reconocida por Reviewer Credit y embajadora latinoamericana de tecnología educativa. Tengo hasta la fecha un poco más de 2.500 artículos tecnológicos educativos de mi autoría, 69 publicaciones en revistas indexadas, 4 libros publicados y he participado en la revisión por pares de más de 500 artículos científicos. Debemos iniciar puntualizando las siguientes definiciones. La epistemología, en términos académicos, corresponde a una disciplina filosófica que indaga sobre la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento humano. En la educación integral se busca el desarrollo equilibrado de todas las dimensiones del individuo, incluyendo lo cognitivo, emocional, ético y social. Por otro lado, la inteligencia artificial representa un conjunto de tecnologías capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, revolucionando así los paradigmas educativos actuales. La emergencia y la consolidación de la inteligencia artificial están obligando a repensar profundamente las bases epistemológicas tradicionales. La educación ya no puede centrarse únicamente en transmitir información, sino que debe preparar al estudiante para discernir, evaluar críticamente y construir conocimientos significativos en contextos digitales complejos. Asimismo, es importante comprender que la inteligencia artificial modifica no solo la metodología, sino también la relación con el conocimiento. En otras palabras, el estudiante ahora interrelaciona con sistemas inteligentes que pueden adaptar y personalizar su proceso de aprendizaje, creando nuevas formas de adquisición cognitiva que requieren enfoques educativos actualizados. La inteligencia artificial está generando cambios trascendentales en los sistemas educativos al automatizar procesos rutinarios como la corrección de evaluaciones y la gestión administrativa, permitiendo así mayor enfoque en actividades educativas de valor agregado. Esto facilita un uso eficiente del tiempo docente, brindando mayor espacio a la innovación pedagógica y a la atención personalizada del estudiante. La personalización del aprendizaje es otra de las ventajas más notables ofrecidas por la inteligencia artificial, al adaptar los contenidos y metodologías al perfil individual del estudiante. Se mejora significativamente la efectividad educativa. Esta capacidad de adaptación implica nuevas exigencias epistemológicas, pues exige que los currículos y las prácticas educativas sean capaces de responder dinámicamente a las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes, promoviendo una educación más inclusiva y equitativa. A pesar de todos estos beneficios, la implementación de la inteligencia artificial en contextos educativos conlleva importantes desafíos éticos y pedagógicos. Por ejemplo,
El riesgo de sesgos en algoritmos educativos puede profundizar inequidades existentes, creando desventajas injustas entre los diferentes grupos de estudiantes. La irrupción de la inteligencia artificial en el ámbito educativo obliga a reconsiderar profundamente nuestras concepciones epistemológicas tradicionales sobre cómo se adquiere el conocimiento. La información ya no es un recurso escaso, sino abrumadamente disponible. Por tanto, el énfasis educativo debe desplazarse hacia la formación de habilidades críticas para evaluar, seleccionar y utilizar apropiadamente esta abundancia informativa. Es indispensable, señores, cultivar un pensamiento crítico y reflexivo como respuesta epistemológica frente al poder creciente de la inteligencia artificial. Los estudiantes deben aprender a interrogar a los algoritmos que determinan qué conocimiento reciben y cómo lo reciben, fomentando así una ciudadanía digital consciente y autónoma. Asimismo, la inteligencia artificial se presenta no solo como una herramienta, sino también como un nuevo sujeto-objeto del conocimiento educativo. Debemos preparar a nuestros estudiantes para que sean capaces de entender y cuestionar las bases éticas, metodológicas y, por supuesto, epistemológicas sobre cuáles operan estas tecnologías. Al posicionar a la inteligencia artificial como un objeto de estudio, promovemos un aprendizaje más integral y consciente sobre sus implicaciones sociales, culturales y económicas. Por todo lo antes expuesto, propongo fundamentar la educación integral frente al desafío de la inteligencia artificial en 3 enfoques epistemológicos claves: el constructivismo, el humanismo y el pensamiento sistémico, ya que el constructivismo enfatiza el aprendizaje activo y colaborativo, posicionando al estudiante como protagonista en la construcción de su propio conocimiento. Desde la mirada del humanismo se reivindica el desarrollo integral del estudiante, reconociendo sus dimensiones emocionales, éticas y sociales como aspectos inseparables en el proceso educativo. Este enfoque subraya que la educación no debe limitarse al desarrollo de competencias técnicas, sino fomentar capacidades críticas, éticas y reflexivas que permiten al individuo realizarse plenamente como persona y actuar con responsabilidad frente a los desafíos tecnológicos. El pensamiento sistémico aporta una visión global e interconectada del conocimiento, indispensable para entender la complejidad que introduce la inteligencia artificial en los contextos educativos. Este enfoque facilita la comprensión de las interacciones multidimensionales como la tecnología, la sociedad y la educación, permitiendo que los estudiantes desarrollen habilidades para navegar y contribuir efectivamente en el mundo interdependiente. Desde el constructivismo, el estudiante no recibe pasivamente información, sino que interactúa activamente con ella, especialmente mediante herramientas basadas en inteligencia artificial. Este enfoque implica un cambio significativo en la dinámica del aula tradicional, favoreciendo métodos de aprendizaje activo y colaborativo. El estudiante pasa de ser un receptor a ser un participante activo en la creación de su propio conocimiento. El humanismo, por su parte, recalca que el objetivo último de la educación es fomentar individuos integrales, capaces de tomar decisiones éticas frente a los desafíos que impone la tecnología.
Esta perspectiva subraya la importancia de considerar las emociones, motivaciones y potenciales humanas como elementos esenciales en el proceso educativo. La inteligencia artificial no debería desplazar estos aspectos, sino reforzar el compromiso con una educación humanizada que valore la dignidad y el desarrollo profesional. El pensamiento sistémico promueve una visión integrada en la cual la inteligencia artificial se convierte en un eje transversal que conecta las distintas disciplinas y habilidades. Al integrar la inteligencia artificial desde un enfoque sistémico, se impulsa un entendimiento profundo y complejo del mundo, fomentando la capacidad de análisis, síntesis y adaptación ante los contextos educativos cada vez más interconectados. Para enfrentar adecuadamente la era digital, es indispensable potenciar en estudiantes y docentes las habilidades como el pensamiento crítico, la inteligencia emocional y una ética tecnológica robusta. Estas capacidades permiten discernir críticamente la información y las herramientas tecnológicas indispensables, promoviendo un uso responsable y consciente de la inteligencia artificial. Señores, los docentes requieren formación continua para integrar críticamente las herramientas tecnológicas en su práctica educativa y, por supuesto, adaptar las metodologías innovadoras de enseñanza. Esta formación debe orientarse hacia las perspectivas críticas que cuestionen permanentemente cómo y por qué se utilizan determinadas tecnologías. La adaptación metodológica es un reto clave. Los métodos tradicionales deben evolucionar hacia un enfoque más dinámico y flexible que aprovechen al máximo el potencial educativo de la inteligencia artificial. Estrategias como el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos y el uso inteligente de plataformas digitales se convierten en herramientas fundamentales para enfrentar estos desafíos. Señores, ignorar los cambios epistemológicos provocados por la inteligencia artificial pueden generar o ampliar brechas digitales sociales significativas. Una dependencia tecnológica sin reflexión crítica conduce inevitablemente a una pasividad cognitiva y social que perjudica el desarrollo integral del individuo. Es por ello que resulta relevante implementar estrategias educativas que reduzcan estas brechas, promoviendo el acceso equitativo y crítico de la tecnología. En este contexto, es imperativo integrar una epistemología crítica en los currículos educativos, impulsando así la formación reflexiva y consciente frente a la tecnología emergente. Esto implica formar estudiantes capaces de cuestionar los procesos subyacentes en las tecnologías digitales, comprendiendo tanto sus beneficios como sus limitaciones y riesgos. Asimismo, se recomienda capacitar constantemente a los docentes en tecnologías emergentes, asegurando que su uso en las aulas responda a criterios pedagógicos claros y éticos. Los docentes deben dominar no solo las competencias técnicas, sino también desarrollar capacidades reflexivas que permitan orientar adecuadamente a sus estudiantes en contextos educativos digitalizados. Señores, hemos llegado al final de este corto pero interesante recorrido. Por ello, desde mi mirada, es fundamental reconocer al docente como un guía crítico y ético en contextos educativos mediados por la inteligencia artificial. En este nuevo escenario, el docente no pierde relevancia. Al contrario, su rol se amplía para asumir la responsabilidad de fomentar en los estudiantes una reflexión profunda sobre el impacto social, ético y epistemológico de la tecnología. Además, situar la formación integral como prioridad social adquiere una importancia aún mayor en la actualidad. Este enfoque garantiza que la educación no se limita únicamente a la adquisición de competencias técnicas, sino que también contemplen el desarrollo de habilidades éticas, emocionales y sociales indispensables
para la ciudadanía responsable. La educación integral, señores, es fundamental para afrontar de manera efectiva y crítica los retos tecnológicos contemporáneos. Esta reflexión nos lleva a reafirmar la necesidad de un enfoque educativo basado en fundamentos epistemológicos sólidos que promueven un aprendizaje activo, crítico e integral. Solo así, señores, será posible fomentar ciudadanos plenamente capaces de construir y contribuir positivamente al desarrollo social en una era caracterizada por la omnipresencia tecnológica. En síntesis, la educación en tiempos de inteligencia artificial requiere una visión estratégica y profundamente humanista. Asumir este desafío con seriedad y con compromiso permitirá transformar positivamente nuestra sociedad, formando individuos capaces de navegar con autonomía, responsabilidad y conciencia crítica en la complejidad del mundo actual. Muchísimas gracias por su valiosa atención. Quedo atenta a sus valiosas interrogantes. Muchísimas gracias.